espero que os guste. Chao. Bueno, ese don Venancio me ha sonado un poco a vaca sagrada, quiero decir, al final de mi vida profesional en Galapagar, que es ahora, prácticamente dentro de 5 meses, después de 37 años, tengo que recordar aquel mes de septiembre, cuando aquí estaba mal visto que un médico recetase anticonceptivos orales, y si estaba mal visto que se recetasen anticonceptivos orales, excuso decir que se pensaría de la eutanasia o del derecho a morir con dignidad. El objetivo de nuestra reunión aquí es que hable el doctor Luis Montes, don Luis, sobre la disponibilidad de la propia vida, que es algo mucho más que el poder hacer una receta de anticonceptivos orales, pero va por el mismo camino, más o menos. Para el que no lo conozca, pues os diré que fue el coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa, y todos, a lo mejor muchos habéis visto el vídeo El Severo me duele, lo hemos visto casi toda la gente que estamos aquí, porque esto ya va convirtiéndose en secta, ¿no? Todos los que van a las reuniones de este tipo acaban siendo los mismos que se jodan el tipo las manifestaciones o que votan en favor de la dignidad, del derecho a una sanidad pública, de la igualdad, de la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, que lo único que tenemos muchos es la educación y la sanidad pública. El doctor Luis Montes tuvo en el 2005 una terrible noticia, que es la acusación gravísima de 400 homicidios, ante lo cual él sería el primer sorprendido, pero muchos de los médicos que lo conocemos, sobre todo los que tenemos un palpitar muy similar al suyo, como ya lo conocéis, el mío, pues nos quedamos gravemente afectados, porque nos sentimos inmediatamente solidarios con él, porque el tratamiento, su deontología profesional en la ejecución científica y acertada de sus tratamientos, como responsable de la coordinación de urgencias del hospital, es algo que sonaba mucho, porque es un hospital y porque es un puesto que molestaba probablemente a alguien y que de alguna manera había que hacer daño. Pero esto no es más que el tratamiento de los cuidados paliativos. Es algo que venimos haciendo muchos médicos desde nuestro buen Hipócrates. Lo que pasa es que no estaba legislado. Él nos hablará de cuáles son las disposiciones legales. Es decir, que todos los médicos, en su sano juicio, cuando han tenido un poco de cabeza, han empleado su ciencia y su saber en beneficio del ser humano que está al final de su vida y que por culpa de su enfermedad y de su dolor necesita ayuda, no para cortar su vida necesariamente, sino para hacerle más grato ese tránsito que es tan innecesario, el dolor, pues como el llevar revólveres en una iglesia, probablemente sea más. En fin, yo no quiero contaros más que eso, que en atención primaria procuramos aprender de lo que hacen ellos en el hospital. Hasta ahora hemos tenido muy pocos medios, por fin hay unos equipos de paliativos que están poniendo a nuestra disposición, y ya en Galapagar pues los enfermos terminales están beneficiándose de los conocimientos que nos transmiten estos compañeros del hospital en cuanto al uso de medicamentos, en cuanto a apoyo psicológico a la familia, en cuanto a todo lo necesario para evitar esas situaciones tan horribles, ¿no? Sería de desear que hubiese, como en Inglaterra, lugares especiales como los hospices, en donde son hospitales especialmente dedicados al tratamiento de paliativos. En España estamos un poco atrasados en ese sentido, pero tenemos las unidades hospitalarias que nos sirven un poco de faro guía a los que somos los que estamos a pie en los pueblos, en los ambulatorios, y que cada día intentamos hacerlo lo mejor que podemos, y cada día ellos descansan más en nuestros conocimientos, cada día nos informan mejor.
sin más que deciros, os paso a don Luis, que es la estrella invitada de esta asociación Ítaca, a la que estoy agradecido por haberme invitado también a mí. Muchas gracias. Queridos. Buenas tardes. Os diré que yo suelo ir bajando el tono de la voz, lo voy haciendo más coloquial, entonces el gallinero, si no me oye, nada más tiene que hacer así, que aumento un poquito el tono de la voz. Va a ocurrir varias veces, ¿eh? Bueno, buenas tardes, estoy encantado de estar en Galapagar, encantado de estar en la asociación Ítaca. Ítaca. Bueno, Luis, que fue el contacto, ¿no? Luis y yo nos conocimos en la asociación de vecinos del barrio de Prosperidad, donde tengo el honor también en una asociación rica y peleona, rica por los años que lleva dentro del tejido social, en lo que nosotros hemos denominado tertulias sobre la muerte. Llevamos la friolera de 2 años, ¿eh? Lo hacemos los lunes últimos de mes, ¿eh? Llevamos como 10 o 12 charlas coloquio, con lo cual os quiero decir que el tema de hoy es como una introducción, ¿eh? Como una introducción. Lo importante no es lo que yo diga, sino lo que la asamblea, lo que los ciudadanos, en definitiva los que estamos aquí, que sois vosotros, charlemos y nos comuniquemos, ¿de acuerdo? Bueno, el título es Disponibilidad de la propia vida. Voy a hacer un poquito cuál ha sido el recorrido de la disponibilidad de la propia vida, desde que nos dimos los ciudadanos, después de mucha lucha y mucho coraje en esa lucha, un Estado de Derecho, porque en el Estado anterior, en el Estado fascista anterior, no teníamos derechos, solamente teníamos obligaciones, ¿no? Desde que nos dimos esos derechos, cómo se ha ido planteando la posibilidad de que los ciudadanos podamos disponer de nuestra propia vida. Un poquito del recorrido histórico. Después voy a comentaros cuáles en los ordenamientos jurídicos del Estado de Derecho, que 3 tipos de leyes garantizan de alguna forma el poder disponer de la propia vida, y al final vamos a hacer un pequeño recorrido en qué postura tienen nuestros representantes de esta democracia elitista. Digo elitista porque lo que nos corresponde a los ciudadanos es elegir la élite que luego nos va a engañar, ¿eh? Entonces, bueno, esperemos que esta crisis a lo que nos lleve es a profundizar en la democracia y cambiar de la democracia elitista a una democracia mucho más participativa, ¿no? Bueno, la última parte es qué comportamiento con la disponibilidad de la propia vida tienen nuestros representantes. Bueno, disponibilidad de la propia vida, yo creo que todo el mundo tiene una definición, o por lo menos la intuye, ¿no? La disponibilidad de la propia vida es, en definitiva, que yo soy el titular de mi vida y por lo tanto no requiero tutelaje en el momento final de la vida, sino que también yo puedo ser el protagonista de un hecho natural y de las pocas verdades absolutas que existen, y es que nos vamos a morir. Todos los que estamos aquí sentados nos vamos a morir, no hay ninguna duda, es una verdad absoluta, ¿no? Bueno, la primera vez que en este país se habla de disponibilidad de la propia vida, bueno, los que somos mayorcitos, yo creo que la mayoría, ¿no? Me alegra de vez en cuando estoy en una charla el ver gente joven, lo cual quiere decir que don Venancio nos van a seguir un poquito, ¿no? Si fíjate, tu hijo ahí nos está grabando, ¿no? Bueno, la primera vez que en este país se habla de disponibilidad de la propia vida fue en un programa de televisión de gran audiencia, que lo recordaréis, se llamaba Si yo fuera presidente. Si yo fuera presidente, lo dirigía lo realizaba y presentaba un periodista, Fernando García Tola, y lo que era es que invitaba a un ciudadano, bueno, estamos en el año 1973, en el año que se está empezando a legislar
fue el año que se legisló sobre la interrupción voluntaria de embarazo, la primera ley de aborto. Bueno, se estaba legislando, porque nos acabábamos de dar una constitución reciente y era un periodo legislativo. Entonces en ese programa lo que se hacía es que se llevaba un ciudadano y presentaba un derecho y exigía que fuera reconocido, ¿no? En ese programa llevó a un ciudadano enfermo, se llamaba Carlos Gómez, era un ciudadano cántabro, tenía una enfermedad crónica, era una leucemia, había tenido todos los tratamientos y la medicina activa había fracasado, estaba en un estado terminal. Entonces nos lo presentó así, nos planteaba que la vida, que es el bien más graciable que tenemos los ciudadanos, en un momento determinado puede ser un mal indeseable. Él se encontraba en esa situación y que esa noche era el presidente y que legislaba dentro de nuestro marco jurídico una ley de muerte a petición, en la cual él solicitaba. Bueno, eso abrió el debate sobre la muerte digna en este país. Después todos recordaréis que quien realmente abrió el debate fue Ramón Sampedro, ¿no? Ramón Sampedro. ¿Por qué lo abrió Ramón Sampedro? Acabábamos que lo haré referencia a ello, de tener un código penal, nuestro código penal de la democracia, que es un código penal reciente, el de 1995, y en 1997 Ramón Sampedro inicia desde un juzgado de Cataluña una petición de ayuda, ya que él es totalmente competente pero no es autónomo, no se puede procurar los medios y él quiere finalizar la vida, ¿no? Y empieza toda una pelea por hacer valer su autodeterminación para morir, ¿no? Llegando incluso a decir que, bueno, en su situación, si no se le permitía morir, las autoridades y el Estado de Derecho estaba cometiendo un grave error al primar la vida, que para él, el seguir viviendo, si no se tenía esa colaboración, no lo consideraba un derecho, sino que era una obligación, tenía la obligación de vivir. Bueno, sabéis que después de Barcelona se trasladó a los juzgados de Galicia, a la Audiencia Provincial de Galicia, al Superior Gallego, y al final hubo una sentencia, ¿no? En esa sentencia es literal a lo que dice nuestro Código Penal, y es que él puede disponer de su propia vida, podía disponer cuando quisiera. El suicidio simple en este país no es un delito. Lo que no puede pedir es una ayuda, una colaboración, un colaborador necesario para finalizar su vida. Entonces, bueno, es una sentencia un poco calificativo, ¿no? Que a Ramón Sampedro, que no se podía mover de la cama, dijera que no podía tener la ayuda de una mano amiga, como él decía, porque cometía un delito, pues es un poco un sarcasmo, ¿no? Bueno, después ha habido el debate sobre la disponibilidad de la propia vida, lo abren los ciudadanos con su testimonio. Después de Ramón Sampedro hubo casos no con tanta trascendencia, pero los ha habido, ¿no? Todos os acordaréis de Inmaculada Echeverría, enferma de un hospital de Granada, Madalena Zeta, Felipe León, Carlos Santos. Bueno, el debate, siempre que hay los medios de comunicación le prestan, como está permanentemente en la ciudadanía, pues sale y se reabre otra vez el debate. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco la historia. En todos los países democráticos avanzados con un Estado de Derecho hay tres tipos de leyes que garantizan de alguna forma el poder disponer de tu propia vida. Y una ley que es la ley de rechazo al tratamiento. Ley de rechazo al tratamiento. Voy a explicarlo en qué consiste. Bueno, todo ciudadano va de Galapagar, va a Don Venancio. A Don Venancio hasta el mes de junio, que se retira, ¿no? A Don Venancio le va por un motivo de consulta, cualquier ciudadano, ¿no?
En ese motivo de consulta, el ciudadano tiene una serie de derechos. Entre ellos es que don Venancio ponga todos los medios posibles para llegar con esos síntomas que le está relatando al diagnóstico más objetivo posible. Y don Venancio también tiene la obligación, y por tanto el ciudadano de derecho, que una vez conocido ese diagnóstico se le ponga el mejor tratamiento para recuperar el equilibrio de salud. Y bueno, al ciudadano le queda, después de conocer su diagnóstico, de conocer su posible tratamiento, de conocer las complicaciones que las pruebas diagnósticas le van a llevar a ese diagnóstico, de las complicaciones del tratamiento, del pronóstico y de las posibilidades que tiene de finalizar la vida, el ciudadano tiene un derecho, y es rechazar el tratamiento. Yo no quiero hacer ese tratamiento, porque con eso conlleve a finalizar su vida en breve, ¿de acuerdo? Bueno, también tiene el derecho, si quiere, a no recibir información sobre su diagnóstico y a no decidir, pero la obligación de nombrar un representante que va a ser el que va a gestionar, a planificar los cuidados con don Venancio de ese procurar volver a un equilibrio de salud. Entonces esa primera ley es la ley de posibilidad de rechazo al tratamiento, o de límite, se llama también de limitar el esfuerzo terapéutico. Yo puedo en un momento determinado seguir un tratamiento, veo que no me compensa y puedo renunciarlo y limitarlo, Esa ley fue de las primeras, está recogida ya en la Ley General de Sanidad y es por el principio de autonomía la posibilidad de rechazar el tratamiento. La Ley General de Sanidad es del año 1986, el rechazo al tratamiento conllevaba inmediatamente el alta voluntaria. El sistema de salud, en este caso el ambulatorio, no es una residencia, no es un motivo de consulta. Usted tiene un diagnóstico, usted tiene un tratamiento, si rechaza el tratamiento usted se va a su casa. Eso empezó un debate importantísimo con las posibilidades y sobre todo el centro de cuál es la atención médica, ¿no? Yo puedo rechazar el tratamiento, pero no tengo por qué estar en el abandono. Yo puedo tener un tratamiento que sea paliar los síntomas que tenga hasta que ocurra mi muerte y seguir el tratamiento de los síntomas que voy teniendo. Si tengo dolor, que se me trate el dolor; si tengo angustia o desesperación o irritabilidad, se me pongan sedantes, etcétera, etcétera. Eso dio origen, con otras presiones desde la Asamblea de Europa, del Consejo de Derechos Humanos de Estrasburgo, a empezar el desarrollo de la medicina paliativa. Y con esto entro a la segunda ley que hay en los ordenamientos jurídicos, que es la ley de universalización de los cuidados paliativos. La medicina paliativa es eso, es la medicina de los síntomas. Ya no tiene la función de curar, sino la función de cuidar, y es, su función, el tiempo de vida que nos queda, sea, lo más confortable posible. El camino y el proceso de morir nunca es confortable, pero por lo menos que sea con el mayor, procurar el mejor bienestar posible, Aunque los tratamientos en la fase final de la vida, en lo que se conoce como el periodo de agonía, el tratar esos síntomas que nos produzcan el mayor confort posible puede adelantar nuestra muerte. Es lo que se conoce como la sedación paliativa, que seguro que todos habéis oído hablar de ella. Era lo que hacíamos con los enfermos en la fase de agonía en el Hospital Severo Ochoa, por lo que, como ha dicho Venancio, se nos acusó al servicio de urgencias de cometer más de 400 homicidios. Bueno, eso en este país
no tenemos una ley de universalización de los cuidados paliativos, como derecho, como derecho. Por la Ley General de Sanidad tenemos el derecho a una asistencia sanitaria universal y gratuita. Bueno, ya cada vez menos, ¿no? Ya han sido excluidos 800.000 ciudadanos de este país por ser emigrantes. Se está hablando de, por la gobernanza y la sostenibilidad del sistema, los parados de larga duración no tengan ese derecho. Se está hablando, y todos lo habéis sufrido, por la gobernanza y sostenibilidad al copago, o sea, que ya no es universal y gratuita, sino que haya copago, ¿no? Y bueno, y sabemos lo que implica toda la externalización y pago de servicios no médicos en los futuros hospitales que se iban a privatizar. Pero vamos, de hecho ahora en nuestro ordenamiento jurídico, en una ley de derecho, tenemos la asistencia sanitaria universal y gratuita. Bueno, pues no existe una ley de universalización de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se han ido desarrollando en este país, bueno, en función de bueno, las presiones por parte de grupos médicos que tenían cierta relación con las diferentes consejerías, porque sabéis que la sanidad está transferida, la influencia que tenían para irlos desarrollando. Y el desarrollo de los cuidados paliativos ha sido de lo más heterogéneo. Bueno, existen unos ítems, que es lo que ha dicho la Comunidad Europea, es bueno, ir procurando a cubrirlos para dar una buena calidad de medicina paliativa, que es 30 camas por millón de habitantes, un equipo de cuidados paliativos por cada 150.000 habitantes, etcétera, etcétera. El desarrollo, digo, ha sido desigual y es otro pie para otra charla, que podríamos estar hablando de hecho, ¿no? Pero bueno, a seguir para adelante. Y la tercera ley es una ley de muerte a petición. De muerte a petición. Es que yo no tengo por qué estar en estado terminal, pero sí tener una enfermedad o unas circunstancias donde la vida, para mí, igual que para Ramón San Pedro, es no gratificante y yo no tengo la obligación de vivir. Tengo el derecho a poder apearme de esta vida cuando no es el mejor bien graciarme, sino un mal indeseable, ¿no? Bueno, pues en este país no tenemos una ley de muerte a petición. Al contrario, nuestro Código Penal es de 1995, lo dije antes, y en su artículo 143 hace referencias al proceso final de la vida, ¿no? Es lo que se llama la legislación de las conductas eutanásicas. En este país lo que es delito, el suicidio, lo dije antes, el suicidio simple no es un delito. Cualquiera puede tomar la iniciativa a nivel particular de terminar con su vida, fracasar en ese intento y no se le abren unas diligencias previas. No va a juicio, ¿no? Bueno, si se le procura por la presión social cambiarle de su voluntad, podemos llegar a intoxicar de fármacos, podemos dar choques eléctricos con amnesia retrógrada para que se le retire esa idea, ¿no? Podemos hacer bastantes cosas, pero no podemos abrir unas diligencias previas. Entonces, ¿qué es delito? El delito es la inducción al suicidio y la colaboración con actos necesarios en la muerte de otro ciudadano. ¿De acuerdo? Es en el artículo 143, tiene 4 apartados. En el apartado 4 habla lo que algunos penalistas progresistas hablan del homicidio compasivo. El homicidio compasivo. Os lo voy a leer. Dice textualmente: el que causare o cooperase activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte,
o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con penas inferiores en 1 o 2 grados a las señalados en el artículo 2 y 3. O sea que la mano amiga, la mano que colabora en dar la muerte, cuando digo dar la muerte, no es dar muerte, que es matar, sino dar la muerte, es una muerte cuya motivación es altruista, es de solidaridad, es de justicia con el que hace la petición, es una muerte solicitada, reiteradamente solicitada. En definitiva, esa mano amiga lo que hace es un acto de amor, no un asesinato, es un acto de amor. Bueno, pues comete un delito, se le bajan las penas son las de la inducción y la colaboración necesaria por motivo no altruista, que es fundamentalmente economicista y tiene un castigo superior a 15 años. La reducción de penas en 2 grados pueden ir penas de 2 a 5 años. Y desde luego la reiteración de esa mano amiga, el hacerlo de forma reiterada, es una conducta de homicida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un código penal que es antidisponibilidad de la propia vida. Es aquellos que más necesitan la mano amiga, son los que sufren un código penal mucho más duro y restrictivo para su voluntad. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenemos en marco jurídico. Queda la última parte, ¿no? Que es qué comportamiento han tenido nuestros representantes, ¿no? Que dije en la introducción. Bueno. En la disponibilidad de la propia vida, como vosotros entendéis ahí, el abanico de posibilidades no es amplio. Hay 2 posturas, ¿no? Es la postura de lo que se entiende como la sacralidad de la vida y la postura de los que entendemos el valor intrínseco de la vida. Bueno, la sacralidad de la vida, todos sabéis en qué consiste. La vida no es nuestra, la vida es un amigo invisible que nos quiere mucho, que nos ha dado la vida y que nosotros lo único que podemos hacer es gestionarla, pero no podemos decidir en qué momento ponemos el fin a nuestra vida. Nosotros somos meros vehículos. Incluso, bueno, se llega a la situación de como el carné por puntos, que cuanto más sufrimiento, más puntos tengo para estar a la derecha de ese señor amigo invisible. ¿Vale? Lo digo con un poquito de sarcasmo porque estamos entre amigos y entiendo que acá, bueno, existe la razón, ¿no? Con todos los respetos para los que crean en la sacralidad de la vida. Bueno, y la otra postura es la de los ciudadanos, que pensamos que la vida tiene un valor intrínseco, que es nuestro mejor valor. Sin vida no podemos ejercer los otros derechos más importantes, como la libertad, como el desarrollo de la personalidad, y por tanto la vida tiene un gran valor intrínseco. Pero que la vida es nuestra, y que los titulares somos nosotros, y que por tanto podemos decidir ahí finalizarla. Bueno. Entonces, con esos 2 puntos del abanico de nuestra representación política, A o B, pues está la derecha, el centro derecha y la izquierda. Bueno, ahora todo bastante pastelizado, ¿no? Pero bueno, esas serían las posturas, ¿no? Bueno, el Partido Popular, sabéis, bueno, es un tema que ni hay demanda, ni se va a tocar, ni se va a abrir. La vida, creen en la sacralidad de la vida. Y además ellos son puestos por ese amigo invisible que los queremos. Entonces no se va a abrir el debate. El centro derecha, bueno, sería el espectro de lo que ha representado en este país muchos años de opción de poder, que es la socialdemocracia. Bueno, centro derecha, centro izquierda, tampoco quiero aquí crear dogma, ¿no? Bueno, pues ha tenido una postura bastante ambigua, desde ser en mayorías absolutas los que iniciaron el Código Penal, que os he leído, estaba de ministro el señor Belloc,
secretaria de Estado, la anterior vicepresidenta de Gobierno, se llamaba María Teresa Fernández de la Vega, y la otra secretaria de Justicia era Margarita Robles, en el Consejo del Poder Judicial, ¿no? Bueno, hicieron un código penal avanzado, porque solamente penaliza las conductas de eutanasia activa, pero despenaliza todas las demás. O sea, la eutanasia, eso sería cuestión de otras charlas, ¿no? La eutanasia, que se llama indirecta, o la eutanasia pasiva, están despenalizadas y por tanto son buenas prácticas médicas, ¿no? La primera vez que se introduce en el programa fue después del debate a Ramón San Pedro. Además habían perdido las elecciones y entró en el programa entrar en debate sobre la posibilidad de abrir el debate del suicidio asistido y de la eutanasia. Luego en el 2008 ya no estaba en el programa. Recordaréis, hace 3 años estaba de ministro el señor Bernard Soria y él, en una rueda de prensa después de una reunión interterritorial sobre política farmacéutica, al final de la rueda de prensa anunció de que los ciudadanos estábamos preparados para abrir el debate sobre el suicidio asistido. Bueno, fue contestado al día siguiente desde Ferraz, la secretaria de organización, señora Leire Pajín, que después la sustituyó como ministra, diciendo que ese debate no se iba a abrir, que no había demanda, y vamos, que no se iba a abrir el debate, que no se abre el debate de la eutanasia y el suicidio asistido. Bueno, ellos sí que recordaréis que en el último Consejo de Ministros del 2010, el ministro portavoz, el señor Rubalcaba, también nos anunció que venía de despedir a su madre, había muerto su madre, nos planteó de que había sido con un sufrimiento inútil y que presentaba al Consejo de Ministros una propuesta y que entraría en primavera en las Cortes de hacer una ley de universalización de los cuidados paliativos. Lo anunció, universalización de los cuidados paliativos y muerte digna. Fue contestado por las organizaciones médicas y por la Iglesia de que si muerte digna quería decir eutanasia encubierta, que no estaban de acuerdo. Si universalización de los cuidados paliativos era el desarrollo de los cuidados paliativos, pues que estaban totalmente de acuerdo, porque los cuidados paliativos los había inventado la Iglesia. Y si era más dinero para la Iglesia, pues que de puta madre. Bien, universalización de los cuidados paliativos bien, pero que de muerte digna, nanay de nanay. Bueno, pues llegó a la mesa de portavoces una ley que se había quitado el título de muerte digna, sino universalización de los cuidados paliativos. Y bueno, dentro del espectro está la otra posición, y es los grupos minoritarios y nociones de poder, representados en este momento por Izquierda Plural, Esquerra Republicana de Cataluña, el Bloque Nacionalista Gallego, los grupos de la izquierda versale. Todos los años presentan una ley, desde el año 2004, de disponibilidad de la propia vida. Y bueno, no llega a plantearse porque hay la presentación del debate, pero se pierde, siempre, ¿de acuerdo? Y esa es la situación. Para terminar, ¿por qué el señor Bernard Soria planteó de que estábamos preparados, ¿no? O sea, estaba en un Consejo de Ministros y lo decía. Bueno, no es que se le hubiera ido la olla, no se le había ido la olla al señor Bernard Soria. Cuando se abrió el debate en este país con Ramón San Pedro, se abrió una comisión en el Senado para abrir el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Como todas las comisiones que se abren es esperar a que pase el debate que haya en la ciudadanía para después cerrar la comisión. Bueno, pues eso pasó. Pasaron 13-14 meses, cuando ya aflojó el debate sobre la muerte de Ramón San Pedro, se cerró la comisión. Pero la comisión salió una disposición, y es que se hiciera a nuestro Instituto de Investigación Sociológica
al CIS una encuesta de opinión de los ciudadanos. La primera encuesta de opinión de los ciudadanos fue en el 2003. En ella el 70%, el 72% de los ciudadanos estábamos porque hubiera una ley de muerte a petición en este país. Cuando hizo el anuncio el señor Bernat Soria, no era porque se le hubiera ido la olla, era porque el Ministerio había encargado una nueva encuesta a ver cómo estaba la situación después de la encuesta del 2003. Fue en el 2010, que se conoció en el 2011. Bueno, en esa encuesta habíamos subido al 84% el número de ciudadanos que estábamos de acuerdo con una ley de muerte a petición. Y por eso lo había planteado. Termino diciendo, en esa encuesta del CIS, para quien quiera más información, es la encuesta 2803, la pueden informarse por Google, la encuesta 2803. Se hacía una última pregunta a los ciudadanos, era ¿por qué tenían esa opinión? No se sabía lo que iban a contestar, pero tuvieran sí o no, ¿por qué tenían esa opinión, ¿no? Y el 54% de los ciudadanos encuestados tenía esa opinión, porque habían vivido una mala muerte, una distanasia en su seno familiar. Una distanasia o una mala muerte se define porque no podemos acompañar al ser querido, porque la situación de intenso sufrimiento que está pasando hiere nuestra sensibilidad. No podemos estar en la misma habitación con él, no podemos estar cogiéndole la mano, despidiéndonos. En este país el índice de mortalidad es siempre el mismo, varía muy poco. Varía muy poco. Puede aumentar muchísimo si hubiera sido cierto, por ejemplo, la situación cuando se nos planteó de la posible pandemia, ¿no?, del virus. Se compraron 7 millones de vacunas, después tuvimos que regalarlas. Si ese año la pandemia hubiera sido verdad, hubiéramos muerto como chinches. Es normal que no fue verdad, ¿no? Entonces ahí se hubiera disparado, ¿no?, el índice de mortalidad. Pero normalmente el índice de mortalidad es muy variable, es como el índice de natalidad. Por cierto, que ya es la primera vez este año que el índice de mortalidad es más elevado que el de natalidad. Morimos más que nacemos. Morimos más que nacemos. La cifra de los ciudadanos que morimos al año está en torno a los 400.000 ciudadanos. Subsidiarios de una enfermedad crónica, de una enfermedad con cuidados, subsidiarios de un tratamiento, de poder hacer una muerte a petición, de seguir unos cuidados paliativos, es de unos 250.000 a 280.000. Que el 54% de algún familiar haya tenido una mala muerte quiere decir que morimos más de 170.000 ciudadanos en el abandono, en un sufrimiento extremo. Y los ciudadanos no podemos permitir que eso ocurra con nuestros seres queridos. Nada más. Sí, claro. Sin prisa. Primero deciros que muchas gracias por haber venido, y la demostración de que Galapagar necesita lugares ciudadanos y públicos para poder hacer este tipo de charlas está en que cada vez que se organiza algo así, o cada vez que otra organización hace algún otro tipo de debate, están las salas llenas y se necesita. Entonces, la próxima ocupación, por favor, todos en la cocilla. A ver si podemos hacer una vez en la cocilla o en la Reina Sofía, sin tener que pedir permiso a la gobernación municipal. También deciros que esto es un centro autogestionado. Ocupar otro salón, el salón de actos o lo que sea, o os han dicho que no, o directamente lo habéis convocado aquí. No, es que me gustaría saber la postura. No, para esta reunión no hemos hecho ninguna petición, porque de hecho hace un poco estábamos hablando, hemos hecho peticiones para Reina Sofía, a las 3 de la tarde un viernes nos han dicho que sí, a las 6 hemos llegado con cámaras de Telemadrid, no en el exilio, sino de Telemadrid,
con proyector, con la gente, va pagando el parking y estas cosas que hay, y estaba cerrada y el conserje de frente con orden de no abrirnos. Y la policía en la puerta, nos hemos tenido que venir aquí con los invitados por la cuesta, en fin, directamente lo hemos hecho aquí. ¿Alguna otra pregunta para...? Sí, yo estoy un poco con el compañero, ¿no? Bueno, yo he contado, porque suelo contar, he contado 54. Es una reunión importante. Bueno, también cuando se convocan este tipo de cosas no sabemos cuánta gente, ¿no? Supongo. Vosotros podíais pensar que más, ¿no? Pero bueno, sí que sería una postura de militancia activa ir provocando que los locales que financiamos con el dinero público sean de utilidad pública. Pues no ceden, no ceden. Bueno, aquí por alquilar un día el teatro de la Cocilla nos cobran 300 euros. ¿Cuánto? 700. Y como hacer actividades en la plaza nos cobran por metro cuadrado. O sea, Bueno, vamos a centrarnos sobre la disponibilidad. Quería preguntar sobre la cobertura legal, porque es la primera vez que escucho el tema del testamento este que habéis comentado, y la primera pregunta que quería saber si eso qué cobertura legal tiene. ¿Es un papel que se hace, pues eso, entre nosotros y ya está, o eso tiene peso legal? Vamos a ver. Vivimos en un estado de derecho y la sociedad nos regimos, se dice que es una sociedad contractual. Contractual quiere decir que nos regimos por el contrato. Por el contrato. Existe el contrato de matrimonio, el contrato del gas, el contrato de la luz, el contrato de alquiler, el contrato de trabajo, cada vez menos, ¿no? Pero es una sociedad contractual por el contrato. El testamento vital es un contrato que hace el ciudadano con la administración y es norma de obligado cumplimiento. Bueno, como siempre existe con los derechos, pues yo tengo derecho a un trabajo digno, hay 6 millones de parados, existe una vivienda digna y sigo viviendo en casa de mis padres, bueno, de acuerdo, es una pelea, los derechos están en el marco jurídico, pero se consiguen día a día con la pelea ciudadana, no vienen dados. Derechos que no se pelean desaparecen, pero es norma de obligado cumplimiento. Es nuestros deseos. Para en esa situación queremos los cuidados que queremos tener en esa situación. El testamento vital es para esas situaciones que he dicho de que no somos autónomos y competentes. Es cuando entra en función. El testamento vital, si hacemos un taller, os explicaremos que lo más importante es nombrar al representante, porque si nosotros no somos autónomos y competentes, no vamos a defender los derechos, no podemos. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es, bueno, decirle cuáles son nuestras voluntades para que nuestro representante diga esto es lo que quería en estas situaciones. ¿De acuerdo? Venga. Oye, y si no hay un representante... Mira, había dos palabras. Primero tú que estabas Bueno, da igual. Venga, tú la habías pedido. Sí, bueno, yo me gustaría un poco, ¿no? Porque bueno, fue mi caso, ¿no? Lo que pasó con mi padre, ¿no? Pues bueno, mi padre estaba enfermo, entonces él estaba enfermo del riñón, entonces nos dieron la lección, ¿no?, de meter un cateterismo para darle diálisis, aunque nos dijeron que iba a durar un poco más y que lo que íbamos a hacer era sufrir, pero bueno, entonces con la familia pues decidimos, porque siempre tiene que ser de tenerlo más contigo. Entonces, ¿cómo se logra que los familiares, por ejemplo en mi caso, y luego yo estuve muy arrepentido de haberlo hecho, ¿no? Porque lo vi sufrir, cómo venía de la diálisis y cómo, entonces, a mí me quedó mal pesar el haber decidido tomar esa acción por el propio egoísmo de tener un familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combatir ese egoísmo de los familiares? Sí, eso es uno... ¿Quieres tú delante o...? Pues sí. Nosotros en la atención primaria nos encontramos a diario con este problema. La gente no quiere primero no quiere que sufra el familiar, pero ya que ha de sufrir, que sufra en el hospital. Pues la gente no acepta bien que el familiar muera en el domicilio.
y entonces quiere a toda costa que vaya al hospital incluso en la situación más extrema. La gente acepta mal. Yo creo que la solución a lo que tú estás planteando es el médico de familia, el que tienes más cerca, que es el que mejor te puede aconsejar. La buena opción de la libre elección de médico de familia, que no sé si es del todo libre en estos momentos, porque me tendría que poner en el lugar vuestro para saber si es libre o no, porque yo hoy día no sé si es libre la elección de médico, pero quien en todo momento te puede aconsejar mejor para eso es el médico de familia, y ayudado por la opinión del especialista, y a ser posible que el tratamiento tenga lugar en el domicilio en la medida de lo posible, puesto que no hay aquí situaciones como las que me he referido yo antes, de hospice, de paliativos exclusivamente. Siempre que sea posible, un enfermo terminal debe ser atendido en su propio domicilio por su familia. Lo que pasa es que, por desgracia, todavía estamos lejos de conseguirlo. En Galapagar se muere mal, porque ¿qué ocurre también en las noches, en los fines de semana? Y en función del médico que has elegido, te facilitará su número propio para resolverte muchas ansiedades que sucedan durante la noche o en los fines de semana. Pero lo ordinario es que una vez que ha tomado el familiar la decisión de que se muera en casa, se encuentra con la angustia de que viene un fin de semana y no sabe qué hacer. Y al final acaba llevándose al hospital y se le acaba dando un tratamiento defensivo. Y a tantos hospitales como vayas a ocurrir lo mismo, tú lo van dejando en el mismo pasillo, con la misma venoclisis, las mismas radiografías, la misma medicina defensiva. Estamos un poco lejos todavía. Tenemos que encontrar, que documentalmente está bien lo que dice Montes, hay que llegar a buenas legislaciones, pero sobre el terreno hay que conseguir articular la atención al paciente terminal en su propio domicilio, que es la defensa que estoy haciendo yo habitualmente en mi propio trabajo. Me parece que no te he contestado lo que me preguntabas. No, pero tenía ganas de decir eso. Tú has planteado dos problemas. Creo que es uno cultural. Bueno, sí, pero dos problemas has planteado en concreto. Uno es el de la unidad familiar y otro es el del encarnizamiento, que puede ser médico, como lo planteabas tú, con la medicina defensiva, o familiar, por la pérdida del ser querido, que no queremos. Es el encarnizamiento médico o el encarnizamiento familiar. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, el primero es difícil. La familia es una estructura que representa el pluralismo social. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Llegar a una unidad familiar para la toma de decisiones es difícil. En las leyes de muerte digna autonómicas, como la ley de Andalucía, la de Aragón o la de Navarra, se ha llegado a la decisión de quien toma las decisiones es el cuidador principal, no la familia, el cuidador principal, familiar, el cuidador principal. ¿Por qué? Porque supone que es el que ha estado más cerca del familiar, el que han hablado más del tema de la muerte, cómo afrontar la muerte, y es el que está más preparado para la toma de familia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, los seres humanos somos contingentes. En el momento de la pérdida de un ser querido, esa contingencia llega a la fragilidad. O sea, tremendamente frágiles y tremendamente vulnerables y tremendamente incapaces de tomar una decisión si no tenemos una buena información. Entonces esa buena información es fundamental. Seguro que cuando vosotros tomasteis la decisión es esto es lo que hay, tu padre va a sufrir mucho, tomar la decisión, hasta luego. Además sería en un pasillo al lado de una puerta y metiéndose y cerrando y dejándose ahí la familia con la boca abierta de qué decisión tomamos, ¿no? Bueno, las decisiones se consensúan en una mesa, se trabaja, se ven cuáles van a ser los sufrimientos, qué calidad de vida va a tener, y en ese es un proceso de toma de medidas.
Para mí, el otro problema, el más grave, es el del encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico es por la toma de decisiones frágiles, porque no sabéis a qué se enfrenta y luego os arrepentís, es el mantenimiento, porque ya tomaste la decisión en su momento, de ese encarnizamiento terapéutico, ¿no? Y tu padre estaría en diálisis pues el tiempo que estuviera hasta que falleció, ¿no? Bueno, has dicho tú después otra parte, que es cultural, cultural. Bueno, pues sí, cultural. El tema de la muerte es un tema que no nos gusta hablar. Llevamos aquí más de una hora. Es un tema que solamente hablamos de la muerte cuando nos toca. Después, si lo pasamos bien o lo pasamos mal, lo metemos en el macuto, del inconsciente, hasta que nos vuelve a tener otra vez en la vida esa situación de volver a vivir esa experiencia. Bueno, tenemos que plantearnos el morir bien, porque nos lo merecemos. Tenemos instrumentos para hacerlo, tenemos el testamento vital, tenemos el hablar con la familia, en qué condiciones, qué calidad de vida tenemos. La vida no es cantidad, es calidad, es calidad. Y bueno, eso lo tenemos que empezar a abrir, el debate lo tenemos que hacer. ¿Por qué es bueno el testamento vital? Porque el testamento vital es no hacerlo y no meterlo en la mesilla, o perderlo entre los documentos que tenemos del registro de la propiedad de nuestro domicilio, si es nuestro. No, es para estarlo revisando, para estar, no de una forma continuada de la muerte, pero sí que el representante sepa nuestros valores y sepa qué es lo que queremos y cómo queremos vivir. Y es importante que la sociedad vayamos tratando estos temas. Hola. Mira, yo le quería preguntar sobre lo siguiente. Yo pertenezco a DMD de hace ya 11 años. El testamento vital lo hicimos mi esposa y yo hace por lo menos 8. Más o menos en esto, pues, he leído bastante y sé de qué va. Pero yo le quería preguntar algo que me hace dudar de que esto sea algo eficaz. Porque hoy en día, más todavía con las 17 autonomías que tenemos, se supone que si yo estoy enfermo y ya, digamos, estoy en un estado en el cual no puedo decidir, estoy en coma y tal, ese testamento vital que yo firmé en su día debería estar en un registro que fuera fácil de acceder a él por parte del hospital en el que yo esté internado. Ya no, bueno, si a lo mejor si es en Madrid, pues podría ser más fácil porque yo hice el testamento vital en Madrid, la consejería por tenerlo en algún sitio si no lo ha perdido o lo ha archivado o lo que sea. Pero supongamos que yo, como buen jubileta, me voy a Valencia y me ocurre allí. Mi primera pregunta es, mi primera duda, si hay ya un registro centralizado más o menos, donde los médicos de allá pueden acceder a mi historial, digamos, de testamento para comprobar en qué término lo firmé y dónde está. Esa es la primera. Pues yo tengo una idea de que algo de esto había, pero que aún no estaba activo, y no lo sé en qué punto está, por eso se lo pregunto. Y después también dudo de ello porque supongamos que se ha encontrado mi testamento vital, ve las condiciones que yo he decidido para mi muerte, pero resulta que el médico que lo tiene que llevar a cabo, pues se manifiesta objetor de conciencia y dice que él no puede hacer aquello. Y supongamos a lo mejor que la mayoría del hospital, la totalidad, pues resulta que pertenecen a esa ideología y entonces pues piensan igual. Entonces, ¿qué formas hay? La segunda pregunta, para que alguien, digamos, un doctor que no sea de la misma cuerda, pueda llevar a término mi deseo. Muy bien. O sea, lo de los registros y... Muy bien. Bueno, vamos a ver, has planteado la validez del testamento vital y luego la objeción de conciencia, ¿no? Vamos a ver. Hablaba antes del representante. El representante es importante. Porque igual que somos frágiles y vulnerables, mucho más es cuando te toca ese médico objetor que cuando tú planteas que mi familiar tiene testamento vital o plantearle eso no querría a mi familiar y usted que quiere matar a su familiar. Eso es lo normal. Tú lo has vivido muchas veces. Muchas. Yo muchísimas, todos los días. Todos los días. Hay gente que plantea esa agresión tan bestial. Bueno, mira, el testamento vital, hay autonomías
que el papel va a desaparecer. La historia clínica, estamos acostumbrados a la historia en papel. La historia clínica va a ser electrónica. Hay autonomías, ya hay autonomías que tienen la historia electrónica. Si yo me voy, en vez de ir a Benidorm o a Torremolinos, me voy al País Vasco, y estoy allí en residencia y tengo allí el testamento vital, yo entro en el Servicio de Salud Vasco, da mi nombre completo, sale por mi historia clínica y sale un chivato que es una mano azul, que hace así. Si por curiosidad el médico que ve en la historia clínica que le sale la mano azul, que es un aviso, y cliquea, sale tu testamento vital. Eso vamos a llegar a tenerlo. El problema del testamento vital es que hay 150.000 testamentos vitales. Es algo que tenemos que fomentar en la cultura, igual que la consulta. Es obligatorio un volcado de los registros autonómicos en uno central, que está en el Ministerio. Los 150.000 testamentos vitales es una información que salió hace 4 meses porque la había dado el Ministerio. Es el volcado de los registros autonómicos. ¿De acuerdo? Hay una clave para entrar en el registro autonómico. El problema es que no es el hábito del médico, porque no tenemos esa cultura. Entonces es el representante el que tiene el testamento vital. ¿Cómo soslayamos esa falta de cultura en los que tenemos el testamento vital hasta que exista esa historia electrónica que salga en nuestra primera hoja? Bueno, pues a mí no me cuesta nada hacer una copia de mi testamento vital y llevárselo a don Venancio, que es mi médico de cabecera, y decirle que coste la historia clínica que son mis deseos. ¿De acuerdo? No me cuesta nada ir a mi hospital de referencia, que en este caso el vuestro, ¿cuál es? La Paz. No, Puerta de Hierro, de Majadahonda, ¿no? Llegar al servicio de admisión y decir, regístreme. Pues la historia clínica no es la historia del hospital, es nuestra historia clínica. Las historias clínicas son de nosotros, de los ciudadanos. En mi historia clínica quiero que me registre el testamento vital. ¿De acuerdo? Bueno, los socios de DMD, como tú eres socio de DMD, supongo que tendrás un carnet. Y en el carnet lo llevarás en la cartera. Sí. Deberías llevarlo, ¿no? Era como cuando empezó el tema de las alergias, ¿no? Pues todos tenemos la hojita doble que ya de tanto abrirla se está rompiendo y le hemos puesto unos pelos, que soy alérgico a la canamicina, streptomicina desde el año 68, ¿no? Que después se te hace un estudio y no eres alérgico, pero lo llevabas allí. O me llevaban la plaquita aquí, alérgico. Bueno, pues identificarnos de alguna forma de que tenemos el testamento vital y tenemos planificados los cuidados. De todas formas, esto, el tener el testamento vital no quiere decir que a ti te ocurra algo en Valencia porque estás de fin de semana o de vacaciones y se te omita el auxilio terapéutico. Pues no se sabe si te vas a recuperar o no. O sea, el testamento vital llega cuando está muy claro el diagnóstico de irreversibilidad. ¿De acuerdo? Y es un instrumento muy bueno para el representante, es decir, es que no lo digo yo, es que lo decía él, ¿vale? Objeción de conciencia, otra charla. Objeción de conciencia de la marinera. Bueno, sería una perogrullada intentar contestarte rápidamente. Pero lo voy a intentar, por lo menos no dejarlo ahí de que es difícil de contestar. La objeción de conciencia en este país no está regulada. No está regulada. En este país solamente existe un artículo de la Constitución, el 30.2, que habla de objeción de conciencia y el motivo era pacifista. Era objeción de conciencia para hacer el servicio militar. ¿De acuerdo? Los que objetaran entonces había que ir a un juzgado, decírselo al juez, el juez te ponía un trabajo social sustitutorio, era el doble de tiempo que era el servicio militar y además te daban una cartilla que todos los meses tenías que llevar sellada de que lo estabas haciendo. Eso era, en una sociedad de derecho, las garantías para que no hubiera abusos. Bueno, ese derecho a la objeción de conciencia desapareció cuando profesionalizamos y privatizamos el ejército. Y los ciudadanos no teníamos que hacer esa prestación, ¿de acuerdo? Lo demás no está regulado. De la Ley de Autonomía del Paciente, que salió la tercera parte de derechos, que es las instrucciones previas,
no salió regulada de ahí. Se decía a las diferentes comunidades que hicieran un real decreto de institución del documento de registro de últimas voluntades. Cada autonomía fue haciendo su decreto. Para hablar en concreto de la de Madrid, en la de Madrid se habla de la posibilidad, en la de Madrid, la de Valencia, no en las demás, de la posibilidad de objeción de conciencia. Pero que la objeción de conciencia no puede obstaculizar los derechos de los ciudadanos. El primero están los derechos. Bueno, vamos a ver. Esa es la situación de derecho, luego es la situación de hecho. La situación de hecho es que la objeción de conciencia está ampliamente planteada en este país, ¿no? Pero bueno, la objeción de conciencia está, sin los que dicen hacerla, es individual, es a los individuos que tienen conciencia. La objeción de conciencia no la tiene el servicio de medicina interna o de nefrología del hospital de Majadahonda, porque un servicio no tiene conciencia. No lo puede tener el hospital de Majadahonda, porque el hospital de Majadahonda no lo tiene conciencia. Solamente en Galapagar sería Don Venancio, que sí tiene conciencia. ¿De acuerdo? Pero no el centro de salud. Eso es. No el centro de salud. Hay 23 médicos. Eso. Entonces, lo que tiene que garantizar, y cuando se regula, en este país tendremos que ir a la regulación de la objeción de conciencia, es que la obligación del que hace la objeción de conciencia es ponerte en manos de un objetor que respete todos tus derechos. En los países que lo han regulado, como en Francia, en Alemania, en Italia, la ley es así. Lo tienes que decir con antelación. Tu objeción de conciencia no es para la pública, en la privada lo puedes hacer. No, es objeción de conciencia. Eso no la puedes cambiar en 4 o 5 años. Además te invalida para a realizar trabajos de acción directa que estén implicados los valores de los ciudadanos. Quiere decir que si yo soy ginecólogo y estoy solamente de guardia y hago objeción de conciencia, la píldora del día después, yo no puedo hacer guardias. ¿Me entendéis? Bueno, pues eso los ciudadanos tendremos que regular. Pero por ahí vamos a andar. A ver si terminamos con esta democracia elitista y vamos a una más participativa y vamos a legislar una etapa. He intentado contestarte, pero esto sería largo de contestación, ¿de acuerdo? Estás dando un montón de trabajo, Que estás dando un montón de trabajo. Bueno, porque queremos terminar esta noche todo, pero no se acaba todo en un día. Ahora sí le puedo preguntar. Un poco ya habéis contestado, pero si no hicieras testamento vital, quería preguntarte si había alguien que decidía de tu familia o eran los médicos según donde tú fueras o... Dentro de los derechos de la Ley de Autonomía del Paciente y ya en la Ley General de Sanidad es que cualquier procedimiento médico no se puede realizar sin consentimiento. Sin consentimiento. Si tú eres autónomo y competente, el consentimiento lo das tú, el hojita azul. Si tú no estás competente para hacerlo, es tu familia. Y existe una organización directa, tu marido, los hijos. ¿De acuerdo? Pero no pueden hacer ningún procedimiento médico sin que haya alguien que lo consienta. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, la pregunta es en base a la experiencia que tuve, como que mi madre murió con un cáncer terminal, un adenocarcinoma. Puede primar, hablo de un ambiente donde no está regulado legalmente, puede primar la voluntad del médico especialista sobre la decisión del familiar que está atendiendo al paciente, porque yo tomé la decisión de que solamente se le aplicara, hijo único, se le aplicaran cuidados paliativos. Ella duró 34 días. Y en esos 34 días me mantuve en una pelea permanente con el médico que la estaba tratando, que quería darle quimioterapia, y yo me oponía a la quimioterapia. Incluso me amenazó con denunciarme ante el Ministerio Fiscal. Al final, bueno, se resolvió, me llevé yo a mi madre, a mi casa, murió en mi casa, tranquila, como ella quería, como yo también quería que muriese. Pero esa amenaza, y la pregunta la hago con el interés de que yo puedo volver a ese mismo lugar con mi mujer y nos puede tocar una situación terminal. Sí, sí, está claro. Está claro.
pensando cómo plantearlo, no es que me haya dado un ictus, no es que me haya dado vamos a ver, tú planteas la agresión que el sistema de la ideología dominante y de la práctica rutinaria hace continuamente. El criterio del médico no puede primar sobre el del familiar, nunca. Lo cual no quiere decir que luego no te agredan. Antes lo dije, que te van a decir, ¿usted qué quiere? ¿Matar a su familiar? Por eso es fundamental la vida asociativa y las asociaciones de apoyo mutuo y la existencia de DMD, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto ya hago un poquito de propaganda, haceros socios los que queráis. Entonces, bueno, nosotros una de las ayudas que damos es esto. Primero, tenemos una copia del registro del testamento vital, damos el apoyo a los familiares, damos el apoyo al representante, tenemos una asesoría jurídica, intentamos que el impacto de la toma de decisiones sea lo menos vulnerable para quien las toma, Pero bueno, muchas veces el conseguir tu criterio, que no es el tuyo por un motivo egoísta, que es la historia de valores que tenía tu madre, y tú hiciste que se respetara, bueno, lo único que te puedo decir es que tendrías un duelo que siempre se tiene con la pérdida de un ser querido, pero no sería tan patológico como el que nos planteó el compañero de la Cámara, que planteó que después ha pensado que, ¿me entendéis, no? Que cuando por tu consentir a la ideología dominante tenemos un duelo, pero que suele ser bastante patológico. Un duelo normal es el que se debe tener, pero no patológico, que después de pasado el tiempo sigamos pensando qué mal lo hicimos, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir, que tú desde nuestro punto de vista de asociativo, chapó. Pero que cuesta, y que tendrías apoyos. Eso es lo que DMD como vida asociativa plantea. Verás, yo le he oído mencionar varias veces a Ramón Sampedro, y entonces yo recuerdo el libro que escribió Ramón Sampedro, Cartas desde el infierno. Yo es un libro que me parece muy interesante y que recomendaría a que me haya leído, porque en él sobre todo se ve que es un hombre que, a pesar me sorprendió cómo expone sus creencias, sus posiciones y todo eso, y es un libro que tiene un prefacio, o sea, el prólogo es de Alejandro Amenábar, de la película que hizo de Para Adentro, y está dedicado especialmente a su cuñada, que fue quien la atendió y todo eso. Entonces, yo creo que sería un libro, me parece, que quería preguntar qué le parece el enfoque que da en el libro al tema este de decidir sobre la propia vida, porque este hombre sobre todo defiende la libertad del ser humano y hace una crítica tremenda también a las instituciones como el Estado y la Iglesia, por oponerse a estas cosas. A mí me pareció muy interesante, yo ahora me acordé y por eso pregunto, ¿qué le parece ese libro? Bueno, pues a mí me parece el libro maravilloso. Yo no creo en la sacralidad de la vida, pero nuestra asociación DMD, Ramón Sampedro, es nuestro icono. Fíjate que te puedo contestar, ¿no? Su pensamiento y su voluntad y su determinación es parte del pensamiento de nuestra asociación. Con él creció muchísimo. DMD la ayudó a Ramón Sampedro. ¿De acuerdo? Bueno, yo quería preguntar porque hace poco lo vi con un familiar y es que él decidió morir en casa porque era su decisión que quería. Y lo que pasa es que necesitaban cuidados, que le limpiaran, que le dieran los calmantes, los sedantes. Entonces tuvimos un problema porque una enfermedad cuesta dinero. Y ahora mismo no estamos en una situación en la que a ver, hay crisis. Sí, te estás explicando muy bien, sigue para adelante. Es difícil, son caros, entonces claro, no sé cómo. Decía Venancio que es preferible morir en casa que morir en un hospital, y es cierto. No en todos los casos, y cada caso hay que mirarlo de manera individual, claro. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la obligación de ir a un hospital porque no podíamos hacernos cargo económicamente de esa persona, entonces ahí es donde me entra
Hombre, si dices que sale caro porque es que estáis fuera del sistema sanitario público. Como que estamos fuera de... Claro, porque si tenéis sistema sanitario público no os cuesta nada la atención sanitaria, bueno, la atención de los profesionales, el medicamento ya veis que sí, parte de ella. Claro, medicamentos... Pero el esfuerzo nuestro de cada día aquí en Galapagar está por mejorar esto, precisamente. Sí, esto no pasa no es de la Comunidad de Madrid, pero a nosotros no nos dijeron de... La atención primaria está extendida a toda España, incluyendo la atención domiciliaria de los pacientes terminales. Y entonces los profesionales del centro de salud, por su posible insuficiencia, si no científica, por lo menos de capital humano, se ven auxiliados en casi todas las autonomías por equipos de atención de paliativos. Y entonces, aquí en Galapagar, no sé si alguno de vosotros lo habrá sufrido con alguno de vuestros familiares, pero es habitual que cuando tengamos pacientes terminales vengan los de paliativos y colaboren con nosotros en la atención en el domicilio hasta el fallecimiento del paciente. Y te voy a decir que cada día hay más familias que entienden que es preferible esto que estar en un pasillo de hospital de mala manera. Sí, bueno, también lo de morir en casa, perdona Venancio, no voy a discutir contigo, estoy Sí, de acuerdo con lo que has planteado, ¿no? Pero... no podemos hacer un mito de eso, ¿no? Yo lo he oído muchas veces. Y yo digo, pues si vivo, que es mi casa, y tiene 300 metros cuadrados en la calle Velázquez, tengo una cuidadora por la mañana, y luego otra por la tarde, y una fija por la noche. Y además tengo un equipo de cuidados paliativos que estoy con una bomba de perfusión, que cuando quitan me la cambian y tal, ¿dónde hay que firmar? Yo he desarrollado toda mi vida profesional en el área 9 de Madrid, en Leganés. El domicilio familiar, quitando la población autóctona a la que nacieron allí, eran los padres de los que habían llegado a Leganés. El tipo de vivienda media no llega a 55 metros. La habitación principal la deja el matrimonio para el mayor, el familiar que ha venido de Toledo, de Cáceres y Badajoz. El que duerme en el salón el primero que sale. Entonces, bueno, el morir en casa no lo mitifiquemos. Claro, por eso decía yo que había que mirar cada caso individual, ¿no? Eso es, no lo mitifiquemos. Lo recomendable es morir en casa. Morir en casa si tienes... Esta mañana, sin ir más lejos, Claro, he por recomendado a una familia que por favor nos lo acojan en el hospital de Guadarrama por descanso del propio familiar que estaba quemado. Es decir, el cuidador, si no lo cuidamos al cuidador, los cuidadores se queman y el enfermo terminal destroza a cualquiera, claro. Eso es, pero claro que hay casos en que hay familias enteras, sobre todo en el medio rural, que de la misma manera que se ha visto paliado también el problema económico porque la familia se ayuda, que en España este es un fenómeno curioso, ¿no? Que no ha hecho tanta sangre la crisis precisamente como tendría que haberlo hecho a la vista de los resultados económicos por la gran ayuda que hay entre los familiares. Sucede también en los medios rurales, que este ya no lo es un rural medio semiurbano, que la familia colabora muchísimo en hacer turnos y en ayudar a ese familiar que prefieren que esté en el domicilio a estar en un hospital, que también, dime qué hospital mítico habría en estos momentos que atiende paliativos fuera del caso vuestro, que lo estaba haciendo tan requete bien, pero lo habitual es que tengamos a los familiares con el culo al aire en un pasillo con un goteo puesto y no se puede mover y con el brazo puesto, y los familiares atendiéndole de mala manera. Pues yo no sé, ese tipo de atención hospitalaria también tiene sus problemas, claro. ¿no? No, y también, bueno, yo en definitiva también creo que en este país te mueres mal y te mueres dependiendo del médico que te toque. Tampoco vamos a mitificar que es que te pongo un paliativista en mi vida y me va a ir de puta madre. Me habéis entendido, ¿no?
Muy bien. Quería decir que el problema radica, aquí siempre a las raíces, es de que el ciudadano ha perdido su calidad de soberano. El ciudadano, según la Constitución, es el soberano, del cual dimana después los poderes. Quiere decir que el momento en que tenemos, esto no es una democracia, esto es una dictadura, que nos han sacado nuestra soberanía, porque como soberanos no nos pueden gobernar. Hemos perdido la calidad. Entonces, a los representantes les hemos dado esa categoría, con lo cual pueden gobernarnos y pueden hacer lo que quieran. Y eso es el problema que tiene en la Constitución. La Constitución lo que quiere es que el individuo no sea autónomo. Todo está dirigido por el poder, digamos, que gobierna esto. Entonces el individuo que ha cedido esa soberanía, ha cedido todo. Por tanto, estamos sometidos a un sistema que no nos permite en absoluto eso. No nos permite, porque si vamos a ver, todas las instituciones son antidemocráticas. Tenemos la Iglesia, la banca, los partidos, los sindicatos, en fin, todos son instituciones antidemocráticas. Por tanto, no nos podemos sentir en democracia en absoluto. No lo podemos. ¿Cómo? Porque es un sistema donde las instituciones son las que dirigen esto. Por tanto, el individuo aquí no tiene prácticamente nada, no tiene posibilidades de actuar, de atacar a ese poder. Es imposible, porque, digamos, tú al votar, estás votando, digamos, estás cediendo esa parte de soberanía que tú no puedes ceder nunca. Si no pierdes eso, es lo único que quiero decir. Y si no recuperamos eso, no podremos nunca, estaremos siempre a lo que nos manda, siempre ordenando. Y a un soberano no se le manda, se le administra. Que ahí es la diferencia. Si somos soberanos... Un momentito, no empecemos a discutir entre nosotros. Un momentito, no lo contestemos. Luego hablas tú, porque si no estamos en griego. Sí, totalmente suscribo, pero eso es lo que han querido, hacernos individuos, que no seamos autónomos, que estemos en nuestra casa, que el vecino sea el enemigo, que estemos viendo los medios de comunicación suyos, que nos intoxiquemos. La única solución, aparte de que pasemos de súbditos a ciudadanos, es recuperar la vida asociativa, recuperar el tejido asociativo. Entonces, estar como estamos hoy, potenciando esta asociación, es lo que hay que hacer, es el futuro de los ciudadanos. Sin tejidos asociativos nos dan hasta en el carnet de identidad. Totalmente de acuerdo. Compañera. Yo lo que le preguntaba a este señor es que cuándo el individuo fue realmente la esencia de lo que hemos perdido. ¿Cuándo fue? Yo es que a lo mejor no lo recuerdo. Pues mire, tengo 67 también, años, bueno, pero no lo recuerdo. Bueno, pues yo sí recuerdo que en este país nos dimos una constitución. En este país no nos dimos. Yo me siento orgulloso de haber peleado muchísimo, me siento orgulloso de haber pertenecido a la vida asociativa siempre y de haber peleado por darnos esa constitución. Si ahora analizo, después de 35 años, yo con 19 años era el secretario general de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Yo estuve en la Puerta del Sol por la lucha contra la carestía, por la subida de 50 céntimos del pan. La lucha era, llegabas a los barrios y quería, bueno, hacer un programa, y en 48 horas se hacía tu programa, tu lista de peticiones. La vida asociativa era intensa. 35 años, celebramos el 35 años de la Constitución, ¿no? Porque son este fin de semana que viene, ¿no? El 35 años. Bueno, nos han convertido, para llegar a la situación que estamos, en que el tejido asociativo sea un erial. Un erial. ¿No lo crees? Bueno, yo te No, que sí lo creo, digo que todo tejido, Entonces, o sea, todo tejido, digamos, de ciudadano, se ha roto. Pues lo único que estamos diciendo es que hay que recuperar. Tenemos que recuperar eso, porque es nuestra defensa, la defensa de nuestros intereses, el apoyo mutuo, la convergencia de intereses, los objetivos para la supervivencia, todo.
Bueno, compañeros, ¿qué os parece si lo vamos dejando? Porque ya vamos a entrar en un tema que la muerte ha dejado de... Bueno, un momentito, no os mantéis corriendo. Quedan muchas cosas. Es que quedan muchas cosas. Muchas cosas. Una cosa, aquí una amiga ha planteado el taller, entonces ella se va a poner al fondo, como somos un centro social autogestionado, te vas a poner al fondo una hoja que te dan por allí alguien y vas apuntando a la gente que esté interesada a ver si podemos sacarlo adelante. Por otra parte va a hablar Georgina un momento. Solamente es hacer un anuncio. El sábado 14 de diciembre se ha organizado una manifestación en defensa de la sanidad pública y denunciando la situación del hospital de Villalba, que está cerrado, por el que estamos pagando todos 900.000 euros mensuales, que es una auténtica vergüenza. Entonces es solamente pediros que asistáis si queréis y que lo difundáis. Hay algunas octavillas, es en el hospital de Villalba. Hay varias marchas que confluyen. Una, la que nos queda más cerca, es la que sale de la estación de tren de Villalba.